Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos desde los diferentes puntos de la región. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar en un Trend Lab más de ESI School of Management. Mi nombre es Dulce Rodríguez y los voy a estar acompañando en este tiempo de formación y de aprendizaje que tenemos en ESI. Así que antes de dar inicio con la charla de esta noche, con este laboratorio de tendencia, pues tengo el agrado de presentarles a nuestro facilitador. José Cont. José, qué gusto tenerte con nosotros. Quiero hablarles un poco de lo mucho que José conoce y de lo experto que es. Él es experto en el área de comunicación y estrategias de desarrollo digital en negocios, es conferencista internacional, es CEO de Cuántico. Y bueno, hoy José nos hablará de las oportunidades en la industria de Venture Capital. Así que al finalizar la participación de José, pues vamos a tener un espacio para poder resolver algunas preguntas por parte de la audiencia. José, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Dulce. Muy feliz de estar acá con ustedes en ESI. Me siento muy contento de ser parte de la familia de ESI. Y hoy, como tú mencionas, vamos a charlar acerca de las oportunidades que existen en la industria capital de riesgo, por qué se llama así, porque es un tema que suena tanto en medios, que tiene que ver esto con Centroamérica, con nuestros mercados y con los temas de innovación, emprendimiento y tecnología que cada día son más comunes. Algo que es importante es que si ustedes van teniendo dudas durante la sesión, creo que sería fabuloso que se fueran colocando también en la sección de Q&A, donde si las puedo ir respondiendo en el momento, con mucho gusto las voy a ir respondiendo y si no, pues lo vemos de manera posterior y si no sé, pues ya investigo y después o le pregunto a alguien que sí sepa y ya después les digo. Em, yo les voy a contar hoy una historia también que quizá poca gente conoce de la carrera que usualmente las personas que estamos en tecnología seguimos y que muchas veces no son visibles. Entonces voy a tener que contarles un poco de mi historia, un poco de lo que hacemos para ya con eso entrar de lleno a las oportunidades de esta industria, qué es, qué está pasando, hacia dónde va, cuál es el contexto de Centroamérica en este tema. Y primero, contarles que yo, en mi definición, como un sombrero que me puedo poner, les puedo hablar que soy una persona que siempre me ha gustado emprender, innovar, resolver problemas. ¿Y por qué les cuento eso? Gracias a Dios tuve la oportunidad de salir a emprender ya hace más de 10 años. Particularmente yo di el salto a emprendedor en el año 2009. Ahí fue cuando yo renuncié a mi último empleo y con mucha fe me lancé a luchar por los sueños, por las ideas, por las oportunidades que creía interesantes en ese momento. Y bueno, luego hoy de muchos años, luego de un cierto recorrido en una parte de mi vida, he entrado a otra nueva etapa diferente que tiene que ver con la inversión, que tiene que ver con la generación de puentes entre la industria en la que siempre he trabajado, que ha sido comunicación, marketing, e-commerce, y la industria de la inversión y el capital de riesgo. Y entonces resulta que cuando emprendo, tengo la oportunidad de ser cofundador de una startup. Esta startup se llamaba South Tour y nosotros tuvimos la gran fortuna, tuvimos la gran oportunidad de ser parte de una aceleradora llamada Guaira, que era el brazo de aceleración de Telefónica a nivel mundial, la empresa de telecomunicaciones. Entonces, con mi socio nos toca movernos de Centroamérica, nos toca irnos hacia México y pues ya estando en México nos toca pivotear, como se suele decir en la industria, cambiar de enfoque en lo que estábamos haciendo y creamos otra startup con otro nombre que se llamó Descúbrela,
el único recuerdo que tengo de esa startup es esta noticia que salió en El País en 5 días, donde contaban que era una compañía, una startup que era el primer marketplace de experiencias memorables en Latinoamérica, donde nosotros teníamos ese sueño de impulsar la industria del esparcimiento, el entretenimiento. Si ustedes se preguntan, ¿y esto qué significa? O sea, ¿cómo se ve eso hoy? Pues entren a la página de Airbnb y eso era lo que nosotros estábamos intentando hacer. No lo logramos. No lo logramos por diversos errores, por desconocer muchas cosas que hoy les voy a explicar, pero para cualquier emprendedor, intentar una idea y que no funcione es un aprendizaje, no es un fracaso. Ese aprendizaje me trae de regreso a Guatemala, donde fundo una compañía que se llama Lifebelt, que muchas personas me conocen por Lifebelt, pero no todos saben que no fue el primer proyecto en el que yo emprendí. Y bueno, Lifebelt tuvo muchas etapas, nos tocó empezar de cero muchas veces, empezamos como una agencia de posicionamiento digital, luego una empresa de desarrollo, luego una empresa de marketing digital, luego una empresa de análisis de tendencias en redes sociales, internet, social media. Mucha gente hoy nos conoce por eso, por los estudios. Tuvimos una evolución de 3 marcas, pasamos de ser Lifebelt a ILB porque era muy difícil pronunciar esta palabra. Y finalmente, el año pasado hicimos la última transición. Cuando yo me separo de la empresa, dejo mi posición de fundador y CEO y entra un nuevo CEO a la compañía. Yo la dejo, ya es una empresa que camina sola, ya es un negocio pujante, líder en el sector en el que se desarrolló, que es el sector de algo que se llama ORM o Online Reputation Management. Y bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque un emprendedor y todo lo que tiene que ver con startups es una carrera llena de satisfacciones, pero también llena de riesgos, de dificultades. Y hoy estamos hablando de las oportunidades en la industria del venture capital o en español capital de riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Pues que los negocios no funcionen, que las startups no caminen. Y desde la experiencia que tuve como emprendedor, cuando empecé hace más de 10 años, siempre me gustó mucho este pensamiento de Robert Kiyosaki, que él decía, 9 de cada 10 empresas fracasan, así que puse en marcha un plan infalible. Lo intenté 10 veces. Esa ha sido mi experiencia, seguir intentando, seguir intentando. Yo creía que en la pandemia nuestra empresa ILB, cuando viene la pandemia todavía se llamaba ILB, pensé que la empresa iba a fracasar, nos metimos a un crédito en un banco porque pensaba si la empresa cierra, por lo menos vamos a tener un capital para sostener a los empleados durante un par de meses en lo que encuentran otra opción. Afortunadamente y gracias a Dios el negocio no cerró, lo que sí evolucionó hacia ILB Metrics. Entonces yo me salgo de la operación de esta empresa porque vuelvo a emprender en otra industria, que es la industria del capital de riesgo. Y emprendo a través de la marca Cuántico. Y entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto con lo que vamos a hablar? Pues mucho. Porque como les decía, Lifelt era una compañía que empezó a trabajar estudios de uso de Internet y redes sociales en Latinoamérica. Nos dábamos cuenta que hacía falta muchos datos para tomar decisiones. Y empezamos a hacer estudios, primero gratis, porque nos parecía que no éramos expertos en la industria y no creíamos que hubieran personas que estuvieran dispuestas a pagarlo. Era un error. Afortunadamente lo solventamos y empezamos a cobrar por estos análisis que hoy se ha vuelto un canal de revenue para Lightel como marca, que hoy es también un medio de comunicación. Y en ese contexto de tener esta empresa ya posicionada, caminando, nos llaman
de cooperación internacional y nos dicen, ustedes ya tienen mucha experiencia, tienen años de experiencia trabajando en tecnología, analizando las tendencias digitales, analizando el uso de Internet, el uso de redes sociales, analizando qué está pasando con el mundo del emprendimiento. ¿Por qué no nos ayudan a hacer un estudio sobre la situación del mercado de capital de riesgo en Centroamérica? Y a mí me parece esa oportunidad como muy interesante y al ser una persona que me encanta investigar, analizar, buscar información, pues decidimos aceptar ese reto de lanzarnos a hacer ese estudio y que es un estudio que hoy lo encuentran aquí en la página de CAPCA, que es la Asociación de Capital de Riesgo de Centroamérica, en la sección de recursos. Es el recurso que tiene esta portada. Y entonces descubrimos tres cosas. Uno, que los emprendedores, los que se lanzan a construir startups o cualquier emprendedor en general que decide empezar un negocio, tiene una percepción de que no hay programas de apoyo o que no hay soporte financiero o que no hay capital emprendedor para apoyarlo. Dos, los inversores a nivel global en los principales hubs de innovación, resulta que no recibían información de las startups en Centroamérica y mercados emergentes de la TAM. Cuando nosotros estábamos trabajando este estudio, los inversores nos decían, en Centroamérica no hay startups, no hay innovación, no hay nadie trabajando tecnología, no, eso no está pasando. Evidentemente no era cierto, pero era la percepción, o sí, de hecho sigue siendo hoy la percepción de nuestra región. En mercados internacionales todavía hay una creencia que nosotros lo único que producimos son bananos, materias primas, y que no hay más allá que estos productos básicos. Y en tercer lugar, nos dimos cuenta que no existían iniciativas serias y recurrentes en temas de formación sobre capital de riesgo. No sé si se han dado cuenta, pero cuando ustedes navegan en sitios web, revistas de negocios, periódicos, Twitter, Facebook, cualquier red social, LinkedIn, es súper usual ver anuncios de Forex, de compra, venta de acciones, de cómo hacer trading, de cómo invertir en bolsa de valores, de cómo invertir en real estate, en apartamentos, en casas, en propiedades. Pero no hay personas o no hay suficiente formación de gente que esté diciendo, te vamos a guiar en cómo invertir en emprendedores, cómo invertir en startups, cómo invertir en personas que están construyendo tecnología o resolviendo necesidades de los mercados de la región. No había iniciativas en ese ámbito. Así que con estos descubrimientos, que para nosotros fueron unos hallazgos increíbles, pues adivinen qué hicimos. Creamos una empresa. Creamos la primera firma de research para el segmento de capital de riesgo en Latinoamérica y eso es Cuántico, la firma que yo lidero actualmente, donde soy managing partner, director y donde tenemos cuatro ejes de trabajo. Primero, todo el tema de research, radares, mapeos. Ese es nuestro core de negocios, por así decirlo, en Cuántico. ¿Por qué? Porque es la experiencia que ya traemos de varios años acumulados. En segundo lugar, la promoción de roles positivos. Si se recuerdan lo que mencionaba hace algún momento a nivel global, hay una percepción de que en Centroamérica, en los mercados emergentes de Latinoamérica como Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay, no se está produciendo innovación. Y eso no es cierto. Pero lamentablemente la percepción que hay de nuestros mercados es que son mercados donde únicamente se va a encontrar pobreza, problemas, corrupción, migración, y es por un efecto de lo que suele verse en los noticieros. ¿Qué hicimos? Pues definimos un segundo eje de trabajo de promoción de roles positivos. Desde medios donde lo único que se habla es innovación, tendencias del mercado, inversión, que están haciendo los fundadores de startups en Latinoamérica. Así que creamos toda una serie de medios enfocados en roles positivos. Por supuesto, seguimos trabajando con marcas a través de otras iniciativas que tenemos y en este caso por la relación con corporativos
tenemos un área de Corporate Venture Capital, que es un área que apoya sobre todo en temas de comunicación e innovación abierta a corporativos. Y por supuesto, en la parte de inversión, hablando nuevamente con inversores, descubrimos que en Centroamérica ya no era necesario que hubieran más fondos de capital de riesgo en Centroamérica. Realmente hacía falta más otro tipo de inversor que es llamado el inversor ángel. Así que creamos la primera red formal de inversión ángel de Centroamérica, que es el CAFI. Y por supuesto, cuando algún emprendedor se nos acerca y necesita una inversión más amplia de capital a través de un fondo de VC, somos aliados de Impacta VC y G2 Momentum Capital, junto a muchos otros fondos. Básicamente esos son nuestros 4 ejes de trabajo y a pesar que esto puede sonar mucho a un tema publicitario, ahorita van a ver por qué es importante que les explique todo esto. Entonces, lo que empezamos a hacer fue promover iniciativas que fomentan el desarrollo, que hacen ver la innovación que hay en Centroamérica, la inversión que hay en nuestra región, lo que está pasando en Latinoamérica a nivel de sostenibilidad. En segundo lugar, empezamos a generar conexiones para evidenciar el potencial que tenemos en la región, el talento, la capacidad emprendedora de los emprendedores de Latinoamérica, Centroamérica y Guatemala en las diversas líneas de negocios que se están generando. Por supuesto, nuestro eje de research, donde básicamente lo que buscamos es poner en el centro del escenario a los emprendedores de nuestros mercados en las plataformas de innovación global. Lanzamos un área de insights donde formalmente hacemos estudios y son los primeros estudios que se crean en el mercado donde Centroamérica tiene visibilidad a nivel del mercado de capital, los mercados de capital privado. Y por supuesto el CAFI, que como les decía es la red de inversión Ángel, donde se ofrece formación, oportunidades y acompañamiento. Entonces, ¿por qué empezamos a hacer eso? Pues primero porque muchas personas desconocen realmente qué es el capital de riesgo, en qué consiste, cuáles son las oportunidades y cuáles son, como lo dice su nombre, cuáles son los riesgos. O sea, ¿por qué la gente está haciendo este tipo de inversiones? Y primero vamos a hablar ya, ahorita ya entrando de lleno a este tema. Primero, ¿qué es? El capital de riesgo puede tener millones de definiciones, pero yo lo que les puedo decir es que es ese capital que reciben los emprendedores que no son sujetos a recibir cualquier otro tipo de capital. Hace 2 semanas o 3 semanas se me acerca una emprendedora con unos productos súper lindos para la industria de belleza, productos para el cabello, productos para el rostro, con sus empaques ya creados, con la marca ya diseñada, ya vendiendo, preparándose para exportar. Y ella se acerca buscando capital de riesgo. Inmediatamente yo le comento, tu producto no necesita capital de riesgo, porque ya es una empresa que está vendiendo, ya es una empresa que tiene clientes, ya es una empresa que tiene de alguna manera estados financieros, ya es una empresa que lleva contabilidad, ya es una empresa que existe en el registro mercantil. Entonces, no es un negocio apto para el capital de riesgo. El capital de riesgo es una fuente de financiación para empresas que no son buenas candidatas para otro tipo de capital. Cuando yo empiezo a desarrollar una innovación tecnológica, es muy probable que me va a tomar un par de años, 2, 3, 4, hasta 5 años, crear una innovación. Años en los que yo no voy a poder facturar ni vender nada porque estoy inventando un producto nuevo, inexistente, una nueva tecnología. Por lo tanto, no puedo llegar a un banco y pedir un préstamo porque no voy a tener un historial de facturación, no voy a tener activos, no voy a poder llegar a otro tipo de instituciones, a recibir otro tipo de capital, no voy a poder vender acciones
porque prácticamente lo que tengo es una idea, es una presentación. Entonces, hay que tener muy claro que el capital de riesgo, como su nombre lo indica, es un tipo de capital muy específico para las industrias de capital privado, los mercados privados, para emprendimientos que por su naturaleza van a requerir recursos mientras que estos emprendedores están desarrollando sus ideas. Conocí hace un par de meses también en Bogotá en un evento a dos ingenieras químicas. Imagínense que ellas trabajaron casi 4 años en desarrollar unas nuevas moléculas, unas nuevas bacterias buenas, inteligentes, que ellas las diseñaron, las patentaron y que cuando el ser humano las consume, automáticamente atacan a una bacteria negativa que es el Mycobacterus pylori, automáticamente la atacan y hacen que el cuerpo genere probióticos y ellas crearon estas bacterias buenas. Están patentadas por estas dos ingenieras y han creado ya toda una línea de negocios inmensa porque grandes fabricantes de alimentos les están empezando a comprar la fórmula para crear lo que se llama productos alimenticios inteligentes, pastas inteligentes, cereales inteligentes, porque como crearon una tecnología donde modifican las bacterias de alguna manera, prácticamente puede ser como un menú, bacterias que ayuden a personas que quieran tener más vitamina D, personas que quieran tener más colágeno, etcétera. Pero para crear esa tecnología, ellas pasaron 4 o 5 años dentro de un laboratorio y requirieron un capital que les permitiera vivir durante ese tiempo, que les permitiera desarrollar los experimentos. Así que ese es el capital de riesgo en su esencia. Y usualmente se utiliza en algo que llamamos startups. Hay mucha confusión en la actualidad entre qué es una startup, qué es una pyme. Tenemos que tener muy claro que son dos tipos de empresas muy distintas. Una pyme es una empresa que tiene un número limitado de empleados, un número limitado de facturación. Una empresa pequeña y mediana puede ser una empresa que llegue a tener 10 empleados, 100 empleados, 200 empleados, dependiendo del sector, y pueden facturar, si hablamos, digamos, en dólares, pueden tener facturaciones que van desde los $100,000 al año hasta más o menos el millón, los 2, 3, 4 millones de dólares al año. Eso es una pyme. Una startup, por otro lado, es una empresa con un modelo de negocio escalable, usualmente relacionadas con la tecnología. Una pyme normalmente va a buscar crecer de manera estable y gradual. Es decir, una pyme puede nacer hoy y empezar a vender $1,000 al mes y el siguiente mes vender 1,100 y dentro de 3 meses 1,200 y así sucesivamente ir creciendo poco a poco y siendo un negocio que va teniendo un crecimiento gradual, una tasa que puede rondar el 5% al año hasta un 40% al año aproximadamente. Esas son las tasas usuales de una pyme. Cuando ustedes tienen una startup, miden su crecimiento en días, en semanas o si mucho en meses. En Colombia, unos emprendedores crearon una startup que se llama Rappi de delivery y la tasa de crecimiento de facturación de Rappi era del 100% mensual. Es decir, el primer mes empezaron a facturar $1,000, el segundo mes 2,000, el tercer mes 4,000, el cuarto mes 8,000 y así sucesivamente. Es decir, la gran diferencia es la tasa de crecimiento exponencial. Imagínense un banco tradicional, yo no sé cuántos clientes
crece un banco a diario, pero las startups fintech que están en el sector financiero y tecnológico pueden tener tasas de crecimiento de hasta 50,000 nuevos clientes diarios. Esa es la tasa de crecimiento que tuvo Nubank, que hoy es el principal neobanco o startup financiera surgida en los últimos 10 años en Latinoamérica. Entonces, la gran diferencia es el ritmo de crecimiento. Y si yo soy, por ejemplo, un contador, soy una persona que llevo 10 años trabajando en contabilidad y soy experto en contabilidad, yo puedo decidir emprender y crear una pyme o crear una startup. Si decido emprender y creo una pyme, pues es muy fácil venir y decir, ¿saben qué? Voy a crear una firma contable y voy a atender a otras marcas que necesitan contabilidad. Ese contador inmediatamente, al mes siguiente, ya empieza a facturar. ¿Por qué? Porque es una persona que conoce los procesos, los servicios, cómo se tiene que llevar una contabilidad, sabe cuánto puede costar eso. Y entonces él lo que está haciendo es una pyme, porque es un negocio que factura muy rápido. Él aprovecha sus conocimientos de su industria para proveer un servicio que es demandado. Pero por otro lado, si este contador dice, ¿saben qué? En estos 10 años de experiencia que tengo como contador, me he dado cuenta de que todas las empresas que llevan su contabilidad tienen este problema. Supongamos que el problema es todas usan Excel. Y el problema de Excel es que la información no se sincroniza en automático entre los departamentos. Me estoy inventando las cosas. Entonces resulta que este contador experto en su rubro dice, ¿saben qué? Yo voy a crear un software o yo voy a crear una tecnología que resuelva ese problema de todas las pymes, no solo en mi país, de toda la TAM o de todo el mundo. Entonces, este emprendedor no está haciendo una pyme, está haciendo una startup. Y esa startup, para desarrollar esa tecnología, va a necesitar ingenieros y va a necesitar tiempo y va a necesitar capital y no va a facturar. Por lo tanto, la pyme, una característica que tiene es que en el corto plazo, en un corto plazo, en un plazo muy rápido, en 2, 3 meses, empieza a facturar. Si ustedes montan un negocio que inmediatamente le pueden salir a la calle a buscar clientes, eso es una pyme. Si ustedes montan un negocio que va a requerir investigación, desarrollo de tecnología, nuevas herramientas, etcétera, es muy probable que estén creando una startup y por no facturar, por los costos que van a tener, por la búsqueda de escalabilidad y testeo, experimentación, van a necesitar capital de riesgo. Entonces, eso es muy importante que tengamos claro. ¿Qué camino es mejor? Muchas personas me preguntan, ¿pero qué es mejor? ¿Es mejor que haga una startup o una pyme? La respuesta es que con los dos negocios, los que los montan pueden llegar a ser muy prósperos. Hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que la mayoría de millonarios en Estados Unidos han creado pymes. Entonces son personas que son dueñas de empresas de servicios, dueñas de restaurantes, dueñas de firmas legales, dueñas de firmas de contabilidad, dueñas de agencias de turismo, dueñas de academias de manejo. O sea, todo ese tipo de negocios pueden ser negocios muy, muy prósperos y la gran ventaja es que su riesgo no es tan alto. Por otro lado, los fundadores de startups, por supuesto que pueden llegar a ser muy prósperos, millonarios, exitosos, con la diferencia que lo que buscan es revolucionar industrias, no están satisfechos con el status quo. Cuando un emprendedor, por ejemplo, los fundadores de Netflix, deciden crear Netflix, es porque se dan cuenta que toda la industria tiene un serio problema y crean una tecnología que pues la industria fue la primera en oponerse, Blockbuster fue el primero en reírse de ellos como Netflix con esa idea tan loca, pero pues vean hoy conquistaron el mercado mundial. Entonces, con los dos negocios, las personas pueden alcanzar libertad financiera. Simplemente es qué camino nosotros tenemos preferencia.
con cuál nos sentimos más cómodos, qué tanto nos gusta exponernos al riesgo. Y si seguimos avanzando en el tema de startups, entonces, ¿por qué una startup necesita capital? Pues porque pasa un proceso, pasa un periodo que usualmente es 1 o 2 años, donde no va a facturar nada, donde lo que va a estar haciendo es desarrollando tecnología y tocando puertas para que la gente use sus herramientas en lo que se llaman betas privadas, donde lo que se busca es que la gente empiece a probar la herramienta, la tecnología, el producto, la solución y ver si realmente les gusta o no y si sí les encanta, pues también descubrir si la gente está dispuesta a pagar por ese producto o por ese servicio. Entonces, obviamente, si no tengo estados de cuenta, si no tengo un negocio registrado, si no estoy facturando, si lo que tengo prácticamente es esa idea súper ultra disruptiva y mi talento, no puedo ir a los bancos a pedir capital. Voy a tener que acercarme a otro tipo de inversores. ¿Y quiénes son esos inversores? Los inversionistas de capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo, los fondos de venture capital, los inversionistas ángeles que ofrecen este capital. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué alguien va a estar dispuesto? Y ahí ya nos empezamos a acercar al tema de esta sesión. ¿Por qué va a haber un inversor que va a decir, le voy a dar mi dinero a estos emprendedores, que lo que me traen es una idea? Porque obviamente el potencial es altísimo. Una idea exponencial, su rendimiento es exponencial, no es porcentual. Cuando ustedes ponen su dinero, sus excedentes de dinero en el banco, ahorran a plazo fijo, etcétera, pues normalmente un banco va a decir que vamos a tener una ganancia en porcentaje. Digamos que puede ser una tasa del 5% al año, 10% al año, 15% al año. Entonces, si yo metí $1,000 en un año, ese 15% o ese 10% van a ser $100. Entonces, pasa un año, tengo $1,100. Y está bien, eso está muy bien. Ahí no hay riesgo. Ese dinero ahí está seguro. Pero si yo quiero exponerme a oportunidades exponenciales, entonces tengo que asumir un poquito más de riesgo. Y ahí entran las startups. Y un ejemplo, bueno, 5 ejemplos. Un fondo de inversión en 2011 invierte en una startup llamada Fitbit, que Fitbit es una empresa que nació, una startup que nació para crear dispositivos de salud, creo que era relojes inteligentes, no recuerdo. 4 años después, esta empresa sale a la bolsa y el inversor vende sus acciones en esa salida a la bolsa. ¿Cuántas veces creen que recuperó su capital? Más de 200 veces. Es decir, por cada $1,000 que este inversor inyectó a Fitbit, recibieron $200,000. Entonces, si este inversor les daba 1,000,000, pues recibieron en 5 años $200 millones. Es un rendimiento exponencial, impensable. Foundry Group en 2007 invierte en Zynga, una startup que nació de juegos. Tal vez no les suena Zynga, pero son los que crearon un jueguito que se llama Farmville, que se jugaba en Facebook. Entonces, en 2007, Foundry Group invierte en Zynga y cuando Zynga sale a la bolsa en 2011, este grupo entonces vende su participación y tiene pues un múltiplo exponencial de su inversión. En 2019, un inversor, lowercase, invierte en una startup llamada Uber. Yo creo que esa es mucho más familiar para nosotros, que hasta hay en Centroamérica, en México, en El Salvador, en Honduras, etcétera. Y 10 años después, y esto es muy importante, vean, en 2019 Uber sale a la bolsa, le toma 10 años. Y cuando el inversor, lowercase, vende su participación, recupera más de 200 veces esa participación. De nuevo, por cada $1,000 que invierten en 2009, reciben 100,000, perdón, reciben 200,000 en 2019. O sea, no está nada mal en 10 años que una inversión se multiplique por 200 veces. Pero el caso más extremo, el que a mí más me sorprende de todos, es el de Index Venture.
En 2013 invierten en una startup que se llama Figma, que es como un Photoshop online. Y el año pasado, Figma fue adquirido por Adobe por 20 mil millones de dólares. ¿Saben cuántas veces recuperaron su inversión los inversionistas de este fondo de VC Index Venture? Recuperaron 450 veces la inversión. Es decir, por cada 10.000 dólares recuperaron 4.5 millones. Entonces imagínense ustedes que ahorita si están en Guate y meten este año 10.000 quetzales y en 10 años van al banco y dicen en cuánto se convirtió y les dicen 4.5 millones, o sea, eso nunca va a pasar. Pero en la industria de VC esas cosas sí pasan. Y para que vean que no solo en Estados Unidos, en la TAM, allá la capital, que es un fondo que está en Argentina, que es un fondo liderado por Claudio Barahona y Juan Manuel Ginés, ellos deciden invertir en una startup que se llama Betterfly en 2018. Y Betterfly el año pasado se convierte en el primer unicornio social y resulta que cuando ellos venden su participación, recuperan su fondo por completo. Entonces, no se sabe cuál fue el múltiplo de retorno, pero sin duda fue un múltiplo bastante interesante. Entonces, las inversiones de capital de riesgo en los últimos 5 años han tenido un crecimiento muy, muy fuerte y muy interesante. Y mientras más temprano un inversor participa en una startup, más potencial de ganancia tiene. Acá está el ejemplo que Freddy Vega, él lidera una startup que se llama Platzi, pone de nuevo del caso de Figma. Si ustedes entran en la etapa inicial, si ustedes hubieran entrado en Figma cuando era un PowerPoint, una idea en el emprendedor y dicen, wow, voy a arriesgar este capital por este emprendedor. Pues resulta que 10 años después, este era el múltiplo, 457. Si hubieran entrado un poco más adelante en lo que se llama una serie A, o una serie B, una serie C, o incluso una serie D, igual tienen un múltiplo. Ahora, esto no es común. Estos son casos que se llaman home runs, que es al final lo que los inversores buscan. Pero ¿cómo lograr eso? ¿Y cómo funcionan esas oportunidades? Eso es lo que vamos a seguir hablando en los minutos que nos quedan de esta sesión. Esto es algo que ya está pasando en Centroamérica. Esta es una muestra de startups, es parte de ese estudio que les mostré por si lo quieren consultar en la página de Capca. Estas son startups de Centroamérica que ya han recibido capital de riesgo, que han empezado desarrollando tecnologías, que han empezado desarrollando nuevas herramientas que por el desarrollo tecnológico que implican, pues requieren que alguien les ayude con recursos. Ahora, ¿cuál es la tendencia en Centroamérica? ¿Cuál es la tendencia en nuestra región? Es una tendencia que va en crecimiento, ha venido en crecimiento en los últimos 5 años. Todavía se hacen pocas transacciones de este tipo en la región. Sin embargo, esto va a seguir creciendo tal cual empezó a pasar en México hace 5 o 10 años, tal cual empezó a pasar en Chile hace 5 o 10 años y tal cual empezó a pasar en Estados Unidos hace más de 20 años. Es una tendencia que casi como han venido otras tendencias a la región, pues esta tendencia está viniendo porque tiene muchísimo potencial. Y han habido el año pasado algunas transacciones bastante interesantes. En el caso de El Salvador, por ejemplo, en su etapa inicial, en su etapa semilla, Nico, un neobanco El Salvador, recibe 18 millones de dólares. ¿Para qué? Pues para desarrollar su tecnología Green Energy, una empresa que está desarrollando nuevas tecnologías para el sector de energía, recibe 5 millones y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de invertir en el capital de riesgo, tenemos que darnos cuenta que es un tipo de inversión sumamente diferente a la típica inversión de mercados públicos y mercados tradicionales. Esto no tiene absolutamente nada que ver con comprar, vender acciones en la bolsa, con comprar criptomonedas,
con participar en el mercado de Forex, de divisas. Esto no tiene nada que ver con eso. El capital de riesgo, si bien es un capital que busca retornos exponenciales y por eso es que se coloca en este tipo de emprendimientos, el capital de riesgo también tiene un fuerte componente social. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a pensar cuándo vale la pena invertir en una startup, es muy importante que tengamos claro que, en primer lugar, es cuando no solamente busquemos un resultado financiero. ¿Por qué en mi caso yo decidí empezar como inversor ángel y empezar a invertir en startups y empezar a conocer esta industria? Por supuesto que me interesa que exista un resultado financiero positivo, pero también me interesa conocer oportunidades estratégicas para mi giro de negocio. Entonces, yo estoy en un giro de negocio, estoy involucrado con las industrias de e-commerce, con la industria de educación, con la industria de comunicación. ¿Quiénes están creando el futuro de esas industrias? Pues las personas que hoy están haciendo startups en esos sectores. Entonces, a mí me interesa conocer esas innovaciones, porque muchas de esas innovaciones posiblemente las podemos integrar a la cadena de valor en la que nosotros ya trabajamos. ¿Cuál fue la primera inversión, Ángel, que yo realicé? Fue en una fintech. ¿Y por qué me gustó esa fintech? Nosotros teníamos el problema del pago a freelance en otros mercados. Por ejemplo, si ustedes ahorita quieren hacer un pago hacia México, o quieren hacer un pago hacia Colombia, hacia Costa Rica, hay retenciones tributarias, etcétera. Entonces, por cada $100 que ustedes mandan, la persona recibe un 75%, un 80%, porque hay retenciones, costos de transacción, costos de transferencias. Si ustedes van a mandar a Estados Unidos dinero, lo normal es que cualquier banco les cobre una tasa más $40 de tarifa fija. Entonces, contratar a talento internacional freelance, que nosotros contratamos mucho, era complicado, era caro. De hecho, sigue siendo caro. PayPal, por ejemplo, te cobra el 5% por transacción. Entonces, si tú estás mandando $1,000 a alguien, PayPal te está cobrando $50 por esa transacción. Así que viene un emprendedor y crea una fintech. Crea el primer neobanco para freelance que se llama Crema. Y resulta que crean una tecnología donde ellos te cobran 2% por transacción. Entonces, para nosotros fue como, es increíble lo que está haciendo este emprendedor. Entonces, vale la pena entrar a este negocio. Entonces, imagínense que esa inversión en un año, en menos de un año, el valor de esa startup se ha duplicado. ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente la inversión, su retorno hoy es de 2x en menos de un año. Entonces, cuando alguien decide invertir en una startup, en innovación, en fondos de capital de riesgo, etcétera, es porque también puede ser algo estratégico para tu giro de negocios. Hoy los corporativos, los más grandes de Latinoamérica, por ejemplo, si es un corporativo que trabaja en el sector de construcción, seguramente tiene inversiones en startups de construcción. ¿Por qué? Porque aprende de ellos, integra sus nuevas tecnologías, integra sus herramientas, sus metodologías para hacer más sólido su negocio. En tercer lugar, es cuando ustedes desean aprender directamente la innovación a través de quienes están construyendo el futuro. Yo recuerdo en un viaje que tuve hace varios años, tuve la oportunidad de estar en el MIT. Entonces recuerdo que llegamos a un laboratorio y estaban unos emprendedores ahí, estudiantes universitarios, y crearon una tecnología que con la mano se podían como de alguna manera manipular objetos digitales. Y entonces alguien les pregunta, ¿y esto para qué sirve? Y ellos dicen, pues no sabemos, pero resulta que es algo que creemos que puede ser útil. ¿Y saben qué? Un par de años después, esa tecnología fue la que tomaron algunos videojuegos
para cuando uno controla con las manos la pantalla y esos juegos de lucha o de disparar. Ellos crearon esa herramienta, no sabían para qué podía servir, pero vieron que podía tener mucho potencial. Entonces, si nos interesa, hay un dicho que dice que nosotros tenemos que estar sentados en la mesa donde las personas que nos rodean tienen que ser más brillantes que nosotros. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, el que anda entre la miel, algo se le pega. A mí me gusta rodearme de gente más brillante que yo, porque me gusta aprender de ellos. Y normalmente cualquier fundador de una startup, uno se va dando cuenta que son personas súper inteligentes, emprendedores con ideas muy interesantes, una manera de pensar muy distinta, que me ayuda a mí en mi trabajo a ser más estratégico en lo que hago. Entonces, si me interesa aprender directamente innovación de quienes están construyendo el futuro, vale la pena invertir en startup. Si yo soy ya un ejecutivo exitoso, si soy ya un empresario exitoso y me pregunto, ¿cómo devuelvo a la sociedad eso que recibí de la sociedad? ¿Cómo genero un impacto positivo en el mundo? Una de las mejores maneras es invirtiendo en startups. Hoy quienes están creando las nuevas soluciones de lucha contra el cambio climático, de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar el oxígeno, etcétera, son las nuevas startups emergentes relacionadas con temas de tecnología climática, etcétera. Entonces, queremos generar un impacto positivo en el mundo. Lo podemos hacer a través de la inversión en emprendedores. Cuando deseamos apoyar el talento, muchas veces vemos personas súper talentosas que decimos, wow, esta persona si tiene un buen apoyo va a poder crecer mucho más, es una persona brillante. Entonces, ¿por qué no ayudarla? ¿Por qué no motivarla? ¿Por qué no ser esa persona que le apoya, una mano de apoyo en el hombro y decir, "Aquí estoy yo como inversor para ayudarte"? Y obviamente, cuando deseamos acceder a oportunidades con potencial de retorno exponencial, que era lo que mencionaba hace un momento. Ahora, ¿cuáles son los mitos y errores que suelen cometer los fundadores de startups, perdón, que suelen cometer los inversores cuando se emocionan, cuando alguien dice, uy, yo quiero tener ese retorno de 200x, yo tengo aquí $1000, ¿cómo hago para que se conviertan en 200,000? O yo tengo aquí 100,000, ¿cómo hago para tener ese retorno de 10 millones? Entonces, se cometen muchos errores por la ambición, por la ignorancia, por la falta de entendimiento, por el mal asesoramiento. Yo recuerdo que hace algunos días escuchaba a una persona que cometió una inversión malísima y decía, y le decían, pero ¿por qué no te asesoraste? Es que me asesoró mi abogado. Y decía, pero si un abogado no sabe nada de inversiones, un abogado lo único que sabe es el tema de leyes. Como que si yo dijera, me voy a asesorar de inversiones con mi doctor, o sea, no, el médico, si estoy malo de la salud, voy a ir con el médico. Si tengo un problema legal, voy a ir con el abogado. Si tengo un problema tributario, voy a ir con el experto en impuestos. Si tengo un problema contable, voy a ir con mi auditor. Y si quiero invertir, me tengo que asesorar de inversores. Y es muy diferente el inversor de mercados públicos, el que sabe de inversión en acciones, en trading y todo eso, al inversor de capital privado. Son dos mundos completamente distintos. Entonces, el primer error es hacerlo solo y sin formación, porque puede salir demasiado caro. Hace un año aproximadamente estaba viendo un documental de DW, donde un señor estaba a punto de suicidarse porque él se jubila y cuando se entera de los retornos de las startups, decide invertir toda su jubilación en una sola startup. Y resulta que al año esa startup desaparece. Entonces él pierde su jubilación y él dice, no tengo nada y ya no puedo trabajar. Entonces, el primer gran error es hacerlo solo y sin formación. Necesitamos formarnos. Dos,
creer que necesitamos millones para empezar. Algo que me encanta en la inversión de capital de riesgo es que democratiza el acceso a la inversión. No tenemos que ser multimillonarios ni ultra caudalados. Simplemente si somos personas que ya ahorramos, que ya entendemos la importancia de construir un patrimonio, esta puede ser parte de esa colocación de nuestros activos. Si ustedes le preguntan a cualquier inversor ángel, ¿con cuánto dinero ya se puede hacer una inversión ángel a una startup? Con $1,000, con $5,000. Obviamente, si se van a Estados Unidos, les van a hablar de $25,000, de $50,000, de $100,000. Pero realmente lo más importante no es tanto el tamaño del cheque, sino que uno le pueda ayudar al emprendedor con su conocimiento, con sus conexiones, con su acompañamiento, etcétera. Tercero, pensar que el retorno será en el corto plazo. Cualquier inversión que se hace en el mercado de capital de riesgo es a 10 años. Cualquier dinero que se coloca hay que saber que es un plazo fijo a 10 años. No va a haber un retorno antes. Recuerden que están invirtiendo en una startup que empieza como un PowerPoint y que lo que se busca es que llegue un momento en que valga millones de dólares, que sea comprada por otra compañía más grande o que salga a la bolsa. Y ese ciclo, ese tiempo, normalmente toma de 7 a 10 años. Cuarto, colocar más del 25% de nuestro patrimonio en el capital de riesgo. Ese es un error grave. ¿Por qué? Su nombre lo dice, es capital de riesgo, tiene altas probabilidades de perderlo. Entonces, yo no tengo por qué tener ahí todo mi patrimonio, sino solo una parte, un 20, un 25%, porque si lo pierdo, ¿qué pasa? No pasa nada, no me afecta. Todavía tengo el 80% en otras cosas. Entonces tengo el 80% del resto de lo que puedo invertir en una hipoteca de un apartamento que compré para inversión y que se lo renté a alguien, acciones en el mercado público, bonos del tesoro, letras del tesoro, criptomonedas, lo que ustedes quieran, pero nunca metan más de un 20 o un 25% en un asset class en general, en ninguno, ni siquiera en ETF, ni en oro, ni nada. ¿Por qué? Porque todo puede desaparecer. Quinto, el quinto error, que esto es algo solo para personas en Silicon Valley. No, realmente la inversión de capital de riesgo en una de las regiones donde más está creciendo es en la TAM, y eso porque pues hay muchísimas oportunidades de cosas que mejorar en nuestra región. Y sexto, un error gravísimo, invertir en una sola startup. Recuerden la frase que les dije al inicio, 9 de cada 10 emprendimientos fracasan. Lo mismo pasa en las startups. Entonces, ¿cómo creen que un inversor va a tener éxito al invertir en startups? Pues tiene que invertir en varias. Si invierte en 10, lo más probable es que 8 no van a funcionar, pero 2 de ellas o una de ellas va a funcionar tan bien que le va a recuperar todo lo que perdió en las otras y le va a generar un retorno exponencial. Entonces tenemos que la inversión en capital de riesgo se hace a través de construcción de portafolio, muchos negocios en áreas en las que yo conozco. Entonces, en mi caso, cuando a mí me habla un emprendedor en sectores que yo desconozco, como el sector agro, el sector de Web 3.0, el sector, no sé, de tokenización, nuevos protocolos de comunicación, etcétera, eh, yo digo, yo ahí no puedo entrar, yo no entiendo ese negocio, yo no entiendo esa tecnología, pero en lo que entiendo, por la experiencia empresarial que tengo, pues por supuesto que sí, me va a interesar. Por esto, por todos estos errores que hemos visto, fue que creamos el CAFI como una iniciativa para acompañar a las personas que les interesa invertir en fondos de capital de riesgo, que les interesa invertir en startups, que les interesa exponerse a estas oportunidades acompañados, porque es mucho mejor hacerlo acompañados. Luego, los mitos y errores típicos, ya para ir cerrando, porque ya me superpasé del tiempo, creo que ya me quedan por ahí 5 o 10 minutos, pero ya para ir cerrando, ¿cuáles son los mitos y errores típicos del fundador, del, del que está oyendo, del que dice, uy, yo quiero que alguien invierta en mí? Tengo una idea buenísima, yo estoy montando un negocio que creo que puede ser una gran startup. ¿Cuál es el típico error que he visto de los emprendedores? Hacerlo solo. Un inversor
nunca va a invertir en un emprendedor que está emprendiendo solo. Entonces, esta emprendedora que les hablaba al inicio, que estaba desarrollando un producto lindo de belleza para el cabello, para el rostro, a base de miel y una persona brillante, yo le decía, ningún inversor de VC, ni ningún inversor en general, va a invertir en tu negocio porque tú eres tú solita. ¿Qué pasa si mañana te enfermas? ¿Qué pasa si tienes un accidente? Que hay tanto riesgo. Un emprendimiento es tan difícil que necesita un cofundador y es una alerta roja, es una red flag si el fundador de una startup no tiene la capacidad de convencer a más gente que se una a su emprendimiento, porque eso en general lo que significa es que es una mala idea. O sea, si el emprendedor no tiene la capacidad de enamorar a otros para que se sumen a su emprendimiento, entonces ahí hay un grave error y no todos tenemos todas las capacidades. En mi caso, yo tengo ciertas capacidades, tengo ciertos talentos que se complementan con mis socios, con mis aliados. Entonces no lo puedo hacer solo, ni siquiera la gente brillante como Steve Jobs. Steve Jobs tuvo a un Steve Wozniak, Elon Musk no empezó solito PayPal, ni Tesla, ni sus grandes empresas. En todas ha tenido socios cofundadores, Peter Thiel, Mark Lepchin, Reid Hoffman. ¿Por qué? Porque de esa manera se reduce muchísimo más el riesgo y un equipo siempre va a producir mucho más que una persona sola. Dos, pensar que una idea vale algo. Todavía escucho emprendedores que dicen, ay, yo no quiero contar mi idea, me la van a copiar. Esa es la cosa más tonta y ridícula que alguien puede pensar, porque las ideas no valen nada. Lo importante es la ejecución, que me ponga a hacer algo y que la gente ame eso y esté dispuesta a pagarla. Tercero, elegir un mal mercado. Ustedes pueden, un emprendedor, un negocio puede tener muchísimo éxito siempre que esté en un mercado grande, incluso aunque uno como fundador sea malo. Mi esposa tuvo la oportunidad de trabajar hace algunos años en Estados Unidos. Ella me contaba que trabajó en una empresa latina en un supermercado y me decía que ni siquiera tenían software para las cajas del supermercado. Pero me decía hacer un negocio ultra pujante. Daba un dineral todos los días, no se daban abasto. Entonces, claro, los fundadores, los dueños de la empresa eran mediocres, no tenían una visión de integrar tecnología y hacer ese negocio mucho más eficiente, pero estaban en un mercado buenísimo, Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es un error grave de un fundador? Elegir un mal mercado. Aunque uno sea brillante, pero uno elige un mal mercado, a uno le va a ir mal, por más que uno sea brillante. Entonces, la regla del capital de riesgo es que todo inicia y empieza con el mercado. Cuarto, pensar que el capital es el principal factor de éxito. Hay miles de negocios que sin capital de riesgo, que sin capital del banco, que sin capital de ángeles, han creado negocios multimillonarios. Un ejemplo que seguro ustedes conocen, Mailchimp, la famosa empresa de email marketing que se vendió hace como un año en más de $1.000 millones. Y la persona que la hizo nunca accedió a un crédito, sino que él desde el inicio hizo una tecnología que le empezó a gustar a la gente, fue creciendo, 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 hasta que finalmente pues decide venderla. Quinto, creer que recibir muchos no, cuando un emprendedor se acerca a un fondo, a un inversor, es malo. Eso no es malo. Un negocio puede ser un negocio que genere millones de dólares y aún así no será apto para el capital de riesgo. Recuerden el ejemplo de las pymes. Hay pymes que son negocios inmensos, ultra prósperos, que tienen unos grados de ganancias impresionantes, arriba del 50, 60, 70% de ganancias. Imagínense que ustedes tienen un negocio donde ustedes facturan, no sé, $500,000 al año, pero de esos 500,000 al año, solo son ustedes y un empleado más, y a ustedes les queda $400,000 al año. Les queda un salario de 40,000, $50,000, $40,000 al mes. Eso es un negociazazo. Entonces,
en la inversión de capital de riesgo, lo usual es que de cada 500 startups que un fondo ve, decide invertir solo en una o dos. ¿Y por qué? Pues por múltiples factores. Entonces recibir un no no es malo, es como parte del proceso. Sexto, aferrarse de manera necia a un producto cuando este realmente nadie lo quiere. Entonces es un error súper común en los emprendedores que se enamoran de su idea y que están necios con la idea y realmente la gente no la quiere. La mayoría de startups, para que ustedes realmente entiendan y sepan este punto, la mayoría de startups tienen la oportunidad de cambiar su idea, pero no lo quieren hacer por necedad. Pero está demostrado que los emprendedores que escuchan al mercado, que adaptan sus ideas a las necesidades del mercado, tienen muchísimo más éxito. Si no, miren, YouTube nació como un sitio web de citas. Se dieron cuenta que no les iba a funcionar y entonces crean una plataforma de streaming. Twitter nació como una plataforma de podcasting para hacer podcast. Se dieron cuenta que el mercado estaba muy chiquito, la gente no le interesaba en ese momento, en el 2006, dicen, no, hagamos una herramienta de microblogging. Pues se volvió una empresa gigantesca. Slack, que es una empresa muy utilizada por desarrolladores de software, empieza como un juego, como un videojuego, y se dan cuenta que no era una buena idea y evolucionan a este software de Slack. Y es muy divertida la historia porque ellos crean Slack para que sus desarrolladores se comunicaran mejor y se dan cuenta que esa idea podía funcionar mucho mejor. Entonces, podemos pivotear un emprendedor, este es un grave error, que decide aferrarse a una idea que realmente no va a servir, no va a funcionar. Y séptimo, creer que no hay capital o no hay fondos de capital interesados en invertir en la TAM. Nosotros todas las semanas recibimos contactos de inversores que nos dicen, nos interesa invertir en Latinoamérica, nos interesa invertir en la TAM, nos interesa invertir en las oportunidades que se están dando en Latinoamérica. ¿Por qué? Está demostrado que cada dólar que se recibe en la TAM tiene un múltiplo de crecimiento más alto que cada dólar que se recibe en inversión en Estados Unidos, en Asia del Sur y en la India. Y McKinsey, y ya con esto voy a ir cerrando, McKinsey acaba de publicar un estudio, ahí está la fuente, está en la tamdigitalreport.mckinsey.com, y dense en cuenta lo que dice, que en la TAM hay una abundancia de capital que ha venido a la región. Hemos pasado en los últimos 6, 5 años, hemos pasado de tener 3.000 millones de dólares disponibles en capital de riesgo a más de 18.000 millones de dólares, un crecimiento de 6x. Eh, las rondas de inversión se han multiplicado y los inversores activos prácticamente se han duplicado en los últimos 5 años. De hecho, en los pasados 3 años se han creado más de 150 fondos de capital de riesgo en Latinoamérica. Entonces, sí hay fondos, sí hay capital, sí hay innovación, sí hay tecnología, sí hay oportunidades. Lo que no hay es conocimiento. Lo que no hay son conexiones entre el mundo de los emprendedores e inversores, pero hay actores que están resolviendo ese reto. Entonces, para cerrar, el último punto, este es un tema súper amplio, súper interesante y ESI, tenemos la oportunidad, ESI nos está apoyando con la acreditación para el primer diplomado de capital de riesgo e inversión ángel en Centroamérica llamado FUBECA. La gran diferencia entre este diplomado y muchos otros diplomados, primero es el costo. Un diplomado de capital de riesgo no suele bajar de los 5.000, 10.000 o 25.000 dólares en costo. Son bastante caros. Nosotros tenemos una visión de que primero hay que crear ecosistema antes de hablar de unicornios y casos de ese tipo. La gente dice, ¿cuándo va a haber un unicornio en la TAM? Pues primero tiene que haber ecosistema. Entonces, para crear ecosistema hay que hacer ciertas acciones. Creamos este diplomado con fuerte enfoque social, tiene un costo de solo $1.000 y no implica viajar a Estados Unidos, ni a Chile, ni a Argentina, ni Colombia, ni a México. En segundo lugar, la mayoría de diplomados son dados por un profesor y no se genera ningún networking con inversores activos que están todos los días invirtiendo. Queríamos traer a los principales expertos de toda la TAM y logramos juntar a muchas de estas personas. Por ejemplo, Claudio Barahona, que está acá, él es el gerente general o GP, como le queramos llamar, de Alaya Capital, este fondo que invirtió en el unicornio Betterfly.
Adriana Tortajada. Ella creó el programa de México, el FONAMIN, que ayudó a la creación de más de 50 fondos de capital de riesgo en México. Entonces tenemos a mucha gente súper experta dando esto. Esto va a empezar el 21 de septiembre y a los que quieran participar, ahí está el link que Dulce nos ayudó y por ser parte de ESI, nosotros les podemos dar un código del 15% de descuento, que es, se los estoy escribiendo acá, es DB Cuántico 23. Y si a alguien le interesa, pues ahí vamos a profundizar mucho más en este tema. Son 8 sesiones. También es un diplomado creado para ejecutivos que sabemos que están muy ocupados. Una sesión de 1 hora todos los jueves a partir del 21 de septiembre. Así que, perdón que me extendí, me emocionan mucho estos temas, pero creo que eran algunos puntos que era definitivamente importante compartir con ustedes. Muchas gracias, José. De verdad, siempre es un gusto compartir contigo y escucharte y aprender muchísimo de ti. Valoramos mucho tu tiempo y tu expertise. Y bueno, pues vamos a responder brevemente algunas preguntas por parte de nuestra audiencia para ir cerrando con este Trend Lab. Y hay una pregunta en el chat que me llamó mucho la atención y dice, con esta falta de información de startups en Centroamérica, ¿consideras más importante el papel del gobierno con respecto a la educación, comunicación y herramientas o la propia iniciativa de los startups para buscar su propio posicionamiento? Pregunto esto porque al menos en El Salvador tenemos a CONAMIPE, pero desconozco el impacto que tiene actualmente considerando que el auge de startups en nuestro país. Gracias, Dulce. Y sí, el gobierno tiene un papel fundamental. De hecho, cuando nosotros hicimos este estudio y descubrimos que no existía ninguna red de inversión ángel en Centroamérica, empezamos a investigar por qué no había ninguna, por qué en Chile sí hay muchas, por qué en México sí hay, por qué en Estados Unidos hay muchas. Y lo que descubrimos es que en los países donde hay grandes redes de inversión han sido apoyadas al inicio por los gobiernos. ¿Por qué? Porque como les decía, la inversión de capital de riesgo es un ciclo de 10 años. Entonces, en los países donde no hay un apoyo, pues a los 5 o 6 años se quedan sin capital para que la red siga funcionando y se desintegra. Ha sido lo que ha pasado. Entonces, claro que el gobierno juega un papel importante. Y si ustedes se preguntan por qué en nuestros mercados, que a nivel poblacional son muy parecidos a Uruguay, Chile, Perú. Bueno, Perú tiene mucha más gente, pero Chile tiene 18 millones de habitantes, Guatemala tiene 18 millones de habitantes y Chile tiene 10 veces más inversión de capital de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Pues el papel que han jugado los gobiernos. Gobiernos propositivos que saben la importancia de desarrollar sus sociedades, la innovación, que asignan presupuestos a educación, emprendedores, pues por supuesto que van a hacer que haya mucha más startups. Buenísimo. Gracias, José. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden las startups prepararse para atraer inversores de venture capital y dónde busco a estos inversores? Perdón, te perdí en la pregunta. Te repito, ¿me escuchas ahí? Sí, ahora sí. Sí. ¿Cómo pueden las startups prepararse para atraer inversores de venture capital y dónde busco a estos inversores? ¿Cómo pueden prepararse? Primero, a través de la educación, entender en qué consiste, para quién es el capital de riesgo y por qué. Como expliqué hace un momento, no es para todos. Hay otro tipo de capital y hay capitales tan lindos, por ejemplo, los fondos de deuda variable o Revenue-Based Financing. Imagínense que en Centroamérica hay varios. Básicamente son fondos que te dan dinero, no te piden participación, te dan un tiempo de gracia e incluso te permiten pagar el crédito conforme tú vas facturando. Si ahorita facturas un montón, pues pagas más y si el otro mes no facturas nada, no pagas nada. Entonces, hay muchos vehículos de inversión, de ayuda a emprendedores, pero vemos que en general los emprendedores lo desconocen, no tienen formación en inversión y piensan que es como que algo que va a caer del cielo, o como aplicar un concurso, y no es así. Al final, todos los inversores buscan un rendimiento, entonces, ¿dónde se encuentra? En primer lugar, en las redes de inversión ángel. Cualquier red de inversión ángel
por ejemplo, CAFI está compuesta por empresarios prósperos. Entonces, ellos usualmente son inversores de fondos de capital de riesgo o están relacionados con fondos de capital de riesgo. Y obviamente, imagínense, si yo entro como inversor de una startup que tiene Dulce, pues claro que yo la voy a presentar con todos los fondos que se me crucen porque voy a querer que ellos también inviertan en ella para que tenga éxito. Entonces, una manera muy fácil de acercarse a los fondos es participar en eventos también donde van inversores ángeles, eventos donde participan fondos de capital de riesgo. Hay muchísimos. Ahorita en Guatemala va a haber un evento súper importante en este rubro que es el Volcano Summit, que se va a hacer en Antigua. En Nicaragua está el RIC, por ejemplo, en octubre también, el Regional Impact Investing. Es un evento súper importante. En Roatán va a ser el foro de inversión de impacto de Alterna. Ahorita en Sao Paulo está el Vamos Summit. En México, ahorita en septiembre, está el Fino Summit. O sea, hay muchísimos eventos donde llegan un montón de inversores. Entonces, ahí es donde se puede aprovechar a conectarse con ellos. Genial, excelente, muy interesante, José. Gracias por toda esta información. Y bueno, para cerrar este Trend Lab, te quiero hacer esta pregunta. Hay muchas estafas en torno al venture capital. ¿Cómo una startup debe protegerse y negociar respecto a esta situación? Buenísima pregunta. Me encanta, Dulce, porque aquí donde hay estafas es en el mercado público. Incluso hasta anuncios que nos salen en los sitios web como invierte en acciones de tal empresa y gana tanto, así 10 veces más. Eso pasa en el mercado público. O sea, todas las estafas que ustedes van a ver son temas de los mercados públicos, que son empresas ya gigantescas. Invierten en acciones de tal banco, salen anuncios. Y el banco dice, uy, esto es mentira, nosotros ni vendemos acciones. Entonces, mucho ojo. Por eso decía, los mercados públicos son completamente distintos a los mercados privados. Los mercados públicos tienen sus riesgos y uno de los riesgos más importantes son las estafas. ¿Verdad? Donde a la gente se le dice, meta aquí 500 quetzales o $500 y en un mes va a tener 5,000. Eso es mentira, eso no existe. En mercados de capital privado, de venture capital, de inversión ángel, más bien es al revés. Somos los inversionistas los que tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados por emprendedores que dicen, no, yo creé esta tecnología y resulta que cuando alguien invierte y se da cuenta que el emprendedor agarra el dinero y se desaparece. Entonces, digamos que son mercados muy distintos. El que tiene el mayor riesgo en venture capital es el inversor, es el fondo. El que tiene el riesgo en mercados públicos es el ciudadano común, el que puede caer víctima de estas estafas, ¿verdad? Entonces, los riesgos son distintos, pero obviamente en ambos existen. Por eso, de nuevo, es importante la formación. Sobre todo porque para todos trabajamos para tener más capital, para tener un mejor futuro, para ofrecer lo que nuestra familia necesita. Pero tristemente, muy pocos dedicamos tiempo a formarnos, a educarnos en este tema, sobre todo que es tan importante. Entonces, es muy buena tu pregunta. Y sí hay muchísimos riesgos tanto en mercados privados como públicos, pero son riesgos completamente distintos y los riesgos de estafa principalmente se dan, digamos, en mercados públicos. Excelente, José, muchísimas gracias. Quisiéramos seguir platicando contigo y aprendiendo mucho más de este tema, pero los invitamos a que puedan ingresar al link que les compartí por medio del chat y conocer más de este programa, este diplomado enfocado a Venture Capital y avalado por ESI School of Management. Así que este contenido y mucho más van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se puedan suscribir. Nos encuentran como ESI School of Management. Y José, un placer compartir contigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo y este espacio. Claro que sí, Dulce, feliz de estar acá y ya no encendí mi cámara porque ya no me deja la plataforma, Listo. perdón Yo que creo le que pegué sí, ahí. ahorita puedes. Pero sí, muy feliz de estar por acá. Solo quisiera contestar súper rápida la pregunta ahí que esa es una pregunta súper buena. Dice,
¿cómo se llama? Edwin Aragón, desde un punto de vista de alguien sin capital inicial. Mucho Ujú, ojo, para mí esa fue como la primera lucha y barrera. Pensar en como, ay, pero ¿cómo me va a meter en eso si yo no soy Mark Zuckerberg? ujú. Eso es solo para gente de Silicon Valley. Y no, pueden empezar con muy pocos recursos, pero ¿cómo? Lo primero es formarse, ir a eventos donde dan los inversores y se van a dar cuenta, si ustedes son muy talentosos en algún ámbito, comunicación, marketing, finanzas, legal, desarrollo de negocios, etcétera, un fondo siempre va a estar interesado en ese tipo de personas que ayuden al fondo. ¿Por qué? Porque el fondo quiere que las startups sean exitosas. Entonces, hay mucha gente que dice, yo no tengo capital, pero son parte de un fondo. ¿Por qué? Porque son personas que son muy buenas asesoras legales, tributarias, contables, de marketing, de comunicación, de PR. Entonces el fondo dice, yo necesito tu skill, quieres ser parte del fondo, vas a involucrarte con una industria linda y resulta que además de tus honorarios, tú vas a recibir parte de las ganancias de este fondo dependiendo cómo nos va. Entonces, oh sorpresa, esa persona 5 años después ya tiene capital para él incluso invertir directamente. Entonces, siempre hay maneras de involucrarse en la industria. En mi caso, de hecho, yo lo primero que intenté fue emplearme en un fondo. Me dijeron, no tienes la experiencia. Entonces, como buen emprendedor, pues emprendí en la industria y ahora ahí estoy. Excelente, José. Te agradezco muchísimo de nuevo tu tiempo. Creo que ha sido muy interesante. Tenemos más preguntas, te las voy a compartir y así podemos pues darle respuesta al resto de la audiencia que tenemos esta noche conectada en este Trend Lab. Así que gracias, José, de nuevo por tu participación, por tu conocimiento y tu experiencia en este tema. A toda nuestra audiencia y comunidad educativa de ESI School of Management, muchísimas gracias por haberse conectado y nos vemos en el siguiente Trend.